Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos que día a día nos acompañan para poder disfrutar, para poder alimentarnos y nutrirnos nuestra vida espiritual, para que cada día podamos crecer en gracia y en sabiduría como Jesús crecía en este mundo hace 2000 años cuando tomó la naturaleza humana. Ese es el gran deseo con el cual estamos estudiando este estudio de justificación por la fe, y en esta oportunidad estamos estudiando ese mensaje de justificación por la fe en el santuario. Dios en el desierto durante 40 años enseñó esa lección de la justicia por la fe al pueblo de Israel mediante el tabernáculo, el santuario en miniatura, la copia que Moisés hizo construir para que el pueblo de Israel aprendiera las lecciones de salvación, las lecciones de vida eterna. Pero el pueblo incrédulo dice, en 40 años, todos los días esa enseñanza estaba a su vista, a sus ojos, todos los días escuchaban, todos los días podían palpar, pero no aprendieron, no entendieron, no comprendieron el significado y no se beneficiaron. Porque el libro de Hebreos capítulo 4, si no me equivoco, dice que ellos escucharon el Evangelio sin fe. Hebreos capítulo 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Igual a nosotros el mismo Evangelio nos es anunciado en este tiempo. Pero si no podemos creer que Dios es un Dios creador, es un Dios que da la vida, es un Dios que sustenta, es un Dios que da todo, si no podemos creer, realmente no vamos a sacar ningún beneficio de las palabras que cada día escuchamos o leemos. Solamente será una letra muerta. No solamente en 40 años, sino a sus descendientes también en la tierra de Canaán, Salomón construyó ese santuario mucho más hermoso. Pero el pueblo de Israel tampoco no llegó a comprender el significado espiritual. Y Dios prácticamente no pudo hacer nada. Por misericordia, dice, los entregó a los babilonios. Como ellos se separaron de Dios, ellos no querían ser santuarios vivientes y no querían que Dios pueda morar en su corazón, en su mente, entonces, desamparados del poder de Dios, los babilonios vinieron y se los llevaron esclavos a Babilonia. Y después de los 70 años, también los sinceros que reconocieron su condición pecaminosa, regresaron nuevamente a Jerusalén y reconstruyeron el templo en ruinas. Ese templo en ruinas que estaba pues derribado, quemado, sin la ley de Dios, sin el arca del pacto, ese templo representaba la vida de ellos, pero no entendieron. Esa es la triste historia del pueblo de Israel. Por eso Pablo en Romanos dice, el pueblo de Dios que buscaba justicia, ser justo, santo, limpio, puro como el santuario, no llegó a ser limpio, santificado, porque seguían, dice, una ley humanamente, carnalmente obedecían esa ley, las obras de la ley, justicia propia. Pero Dios aún le dio la tercera oportunidad. Así como cuando vino Jesús a esta tierra, purificó el templo 3 veces. Así también les dio una tercera oportunidad con la misma lección. Ese templo de Jerusalén fue reconstruido en 46 años. Y los 46 años tiene su significado. O sea, Dios dio
46 años de gracia, para que ese pueblo que regresó de Babilonia pueda reconocer y entregar su vida con plena confianza, dejando de confiar en sí mismos y en el mundo, para que ellos sean reconstruidos también por Dios como un templo viviente, para que pudieran recibir a Jesús, al Mesías, cuando vino al final de ese tiempo, a los 4000 años de la historia de este mundo. Pero ¿qué pasó? Ese pueblo no había entendido, no había comprendido el significado espiritual para sus vidas. A ellos les había gustado hacer los cultos, las fiestas, las ceremonias, llevar los corderos y todo lo que involucraba los servicios del santuario, pero no comprendieron el significado espiritual y ellos seguían siendo un templo derribado donde moraba, dice, los profetas dijeron, derrumbado donde viven, dice, los animales silvestres. Así es la vida del ser humano sin Dios, sin Cristo. Dios no puede vivir en un templo contaminado y derribado. Pero Jesús, el creador del templo, el verdadero templo divino que era Cristo, vino a este mundo hace 2000 años atrás y purificó el templo de Jerusalén, queriendo enseñarles que ellos necesitaban ser purificados en su corazón, en su mente, en su vida, pero no entendieron. Apenas 12 discípulos y algunos por ahí, algunas mujeres aceptaron. Y así Cristo tuvo que volver al cielo con esa triste noticia de que su pueblo no lo recibió. Pero no faltaron sinceros que aceptaron esas buenas nuevas, esa buena noticia, como dice Hebreos 4:2, y escucharon con fe y aceptaron ser nuevamente templo de Dios, porque aceptaron la vida y la muerte de Cristo y su resurrección y recibieron el Espíritu Santo. Los 12 apóstoles y muchos otros más, habían 120, dice la historia, y el Espíritu Santo comenzó a morar en esos templos vivientes que eran los apóstoles. Estos pocos comprendieron esta lección espiritual y llevaron esa noticia por todo el mundo. En nuestro tiempo actual también, Dios ha dispuesto de igual manera 3 oportunidades. Esto puedo decir con casi plena seguridad, porque el pueblo de Israel antiguo tuvo 3 oportunidades de enseñanza con el santuario. Como dijimos, el santuario que construyó en el desierto, desarmable, portátil, Moisés. Y después el segundo, el santuario, templo que construyó Salomón. Y el tercero, los que regresaron de Babilonia bajo el mando de Zorobabel, Esdras, Nehemías, que reconstruyeron ese templo en 46 años. ¡Oh, qué coincidencia nosotros podemos ver! Porque esa reconstrucción apuntaba a que el ser humano, el pueblo de Dios, debía entregar su templo destruido a Cristo, a su Creador, para que le reconstruya. Así como un ser humano, pregunto hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas que estudian las ciencias de este mundo, pregunto, ¿cómo físicamente es formado el ser humano en el vientre de una madre, de una mujer? La respuesta es sencilla, es formado de dos células. Una célula que aporta el varón y otra que aporta la mujer. Y en esa célula cada uno aporta 23 cromosomas del varón y 23 cromosomas de la mujer. Y total, ¿cuántas cromosomas forman un ser vivo en el vientre de la madre?
23 más 23, hasta un niño puede sumar 46 cromosomas. Nosotros estamos construidos, una obra maravillosa, como dice el salmista David que hemos leído en el estudio anterior, estamos construidos en base a 46 cromosomas. Eso es lo que representaba el templo de Jerusalén, reconstruido en 46 años, así le dijeron los judíos a Jesús. Ahora para nosotros, la segunda es, como dijimos, Jesús purificó, limpió el templo de Jerusalén 3 veces, en las 3 Pascuas de su ministerio terrenal. Hoy en día también para nosotros, para el tiempo de la iglesia de la Odisea, para el periodo de la última iglesia que representa a los creyentes religiosos de este tiempo, Jesús dio al pueblo adventista en 1844 la primera oportunidad. Si el pueblo adventista, que en aquel tiempo el movimiento adventista dirigido por Guillermo Miller, ellos proclamaron el primer mensaje angélico, proclamaron el mensaje del segundo ángel, ellos recibieron el clamor de medianoche, pero no pudieron dar, dice, el mensaje del tercer ángel. Por eso Jesús no vino a esta tierra. Por eso encargó el mensaje de los 3 ángeles completo al pueblo adventista. Para el pueblo adventista en 1888, Dios le dio la segunda oportunidad para que sus templos sean purificados y Cristo pueda venir a este mundo para llevar a esos templos vivientes adventistas de 1888. Y ellos rechazaron a su creador, rechazaron al arquitecto, al constructor del templo humano, que quería construir de acuerdo al modelo divino. El modelo es Cristo, pero ellos rechazaron. Y ahora, después de 132 años, nos ha llegado la tercera oportunidad. Nosotros estamos frente a la tercera oportunidad. Si hoy nosotros no dedicamos nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro interés, toda nuestra vida, hasta que podamos comprender su significado espiritual de este mensaje de salvación, de la justificación por la fe, del santuario, de los 3 mensajes angélicos, todos esos mensajes apuntan a Cristo. Todo está en base a la cruz del Calvario, en el cual Cristo venció al enemigo y compró una salvación completa y de gracia para cada ser humano. Estamos en la tercera oportunidad y el Señor ha permitido que en este tiempo estemos ahora privilegiados, bendecidos con su palabra. Y no solamente necesitamos beneficiarnos nosotros, necesitamos invitar a otros, necesitamos compartir con otros. Y si realmente hemos recibido a Cristo, realmente tenemos vida nueva, tenemos el carácter de Cristo, tenemos la mente de Cristo, la fe de Jesús, y somos hombres espirituales, tenemos la luz completa del Evangelio. Esa luz entonces será como fuego en nuestro corazón, y si es que ya no necesitamos más seguir alimentándonos, seguir beneficiándonos, seguir estudiando, entonces el Espíritu Santo ya debe estar llevándonos al mundo. El que tiene la verdad, el que tiene la justicia, el que tiene la luz, el que tiene a Cristo, ya ese Cristo lo lleva al mundo. Pero si no podemos ir al mundo, si no hay quien nos lleve al mundo, no tenemos poder, no tenemos luz, no tenemos el pan de vida, entonces eso quiere decir que nos falta. Tenemos que reconocer y humillarnos.
En todos los tiempos la historia de los religiosos fue el mismo problema. El pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía orgullo espiritual. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, le dijeron a Jesús. Pero Jesús les dijo, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? Abraham se gozó, se alegró en aquel día cuando yo lo visité. ¿Y ustedes por qué no se gozan, no se alegran hoy? ¿Y por qué no hacen las obras de Abraham? Abraham era una luz en su tiempo. Abraham acogió en su casa a 1,000 creyentes. Su familia estaba compuesta por 1,000 personas, 1,000 creyentes cristianos a los cuales él evangelizó. ¿Por qué no hacen esa obra?, les dijo Jesús. Por no hacer esa obra, eso indica que no tienen el poder de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, porque el hombre nunca puede hacer eso. Entonces solamente ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo, porque él siempre ha sido mentiroso e engañador. Se engaña a sí mismo y engaña a otros. Nosotros también hoy en día estamos en ese tiempo. Estamos tentados a decir, nosotros ya sabemos nosotros ya entendemos, nosotros conocemos. ¿Para qué vamos a perder nuestro tiempo para seguir estudiando? Pero no sabemos de que Dios en el estudio es donde nos da más luz, nos revela nuevas verdades, verdades antiguas que estaban ocultas bajo el disfraz de las filosofías, de las enseñanzas humanas. Dios puede abrir nuestra mente. Dios puede clarificar las verdades que sabíamos, porque lo hemos entendido oscuramente, por eso no tienen poder. Por eso estamos abocados en este estudio, hermanos. Oremos al Señor, pidamos al Señor y entreguemos nuestra vida entera para que Él sea nuestro Maestro. Así que con este sentir, con este deseo, con esta fe, vamos a continuar estudiando. Hemos visto que primeramente estamos poniendo las bases, el santuario. ¿Qué significa palabra santuario? Santo, lugar sagrado, hemos dicho, apartado o separado de un uso común para fines sagrados, consagrado solo para usos santos sagrados. Eso quiere decir santuario, santo, consagrado. Pero el diccionario define mal. El diccionario define que santo, dice, es aquella persona libre de culpa. No es así. O sea, santo no es una persona que no hace cosas malas. Santo es aquella persona que tiene un corazón santo, deseos santos, sentimientos santos, ideas, pensamientos, imaginaciones santos, buenos, palabras buenas, agradables, y también todo eso se traduce en hechos. Ese es el santo. Muchos también piensan que una persona que tiene buena moral, buen comportamiento, una buena vida en una iglesia, y la iglesia pues lo nombra santo, o sea, consagrado a ser un ministro, un pastor, un predicador, un anciano, un dirigente, un líder. Pero ese no es la persona santa, porque la iglesia solo ve la vida externa. Dios ve el corazón, dice. Entonces, ¿quién es el santo? Santo es aquel creyente que renunció a su vida pecaminosa, a su vida de impiedad, y aceptó a Cristo para que pueda crear dentro de él a un ser santo, engendrado por el Espíritu Santo, un templo santo, un real sacerdocio. Solo con el amor de Dios en el corazón podemos ser santos. Con una ley de Dios escrita en el corazón por el Espíritu Santo, podemos nacer. Pero Dios nunca coloca el amor, nunca escribe su ley, nunca pone su espíritu en un hombre carnal, pecaminoso, con corazón carnal, con mente carnal.
Por eso Pablo comprendió esa lección, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El hombre natural tiene que morir para que Dios pueda crear un nuevo templo, pueda reconstruirnos, posiblemente también con 46 cromosomas. Pero Jesús dijo: yo lo levantaré en 3 días. Aún en 3 días nos puede salvar. Aún en 3 horas nos puede salvar. Yo no sé si en 3 horas salvó a aquel malhechor ladrón que estaba al lado de Jesús muriendo en la cruz, porque aceptó a Cristo como su arquitecto, como su constructor de su carácter, como su Salvador, y Jesús le dijo: hoy te digo, estarás en el paraíso conmigo. Le aseguró la salvación. Así que esa es la verdad que estamos estudiando. Ahora vamos a continuar estudiando. Cuando llegamos a entender que el santuario significa ser santo, entonces si nosotros para ser santuario, templo, tenemos que ser santos. También dice que nosotros tenemos que ser sacerdotes. El sacerdote tenía que ser santo, consagrado. Tenemos que ser santos, consagrados. Y también Cristo es el Cordero, nosotros también tenemos que llegar a ser corderos. El Cordero era examinado, era sin tacha, sin mancha, ni ningún defecto ni enfermedad debía tener. Para ser corderos, para seguir a Cristo el verdadero Cordero por donde quiera que va, para ser parte de los sellados y de los 144,000, necesitamos ser santos. Pero cuando seamos santos, por la gracia de Dios, aunque humanamente seguiremos siendo pecadores, no estoy hablando de que el hombre carnal va a ser santo. No estamos estudiando, no hay ningún escrito que diga que el hombre natural, el hombre egoísta, el hombre nacido de carne y sangre, se va a volver santo. Eso no existe en el plan de salvación. Sino estamos hablando de ser santos, perfectos, buenos, rectos, obedientes en Cristo. La garantía es Cristo. Así como vamos a estudiar esta noche, si en el santuario no moraba la presencia de Dios en el lugar santísimo, que era la chiquina encima del arca, el santuario no tenía valor. Así como el santuario construido en 46 años, en el año 70 de nuestra era se destruyó. Así nosotros comenzaremos a destruirnos. Una pequeña pandemia nos matará en una semana, como está matando a miles de personas en este mundo. Necesitamos comprender. Así que no es que el hombre natural va a llegar a ser santo. El hombre carnal solo puede llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso es que la obra de Cristo en el ser humano siempre será contaminado y necesitaremos de la justicia de Cristo. Entonces, cuando nosotros comencemos a vivir esa vida santa como un templo santo, donde Cristo mora en nosotros por su Espíritu Santo, entonces todo el mundo estará contra nosotros. Aún nuestros hermanos, nuestras familias estarán contra nosotros. Y si llevamos este mensaje de santidad, de justicia, de vivir sin pecado, victoria sobre el pecado, también todo el mundo se nos opondrá. Así como la Biblia nos habla de que el santuario de Dios siempre fue atacado, siempre fue perseguido, siempre fue derribado, siempre fue mal visto. Veamos en Apocalipsis 13:6 la profecía. La profecía en Apocalipsis 13:6 nos dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
¿Quién es el que abrió su boca contra Dios para blasfemar su nombre? Y para blasfemar, dice, contra su tabernáculo, contra su templo. Es la bestia. El ataque de la bestia al tabernáculo de Dios es un ataque al santuario celestial y al templo humano creado de nuevo en Cristo Jesús. Y en el libro de Hebreos capítulo 8, 1 y 2 nos dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Aquí, santuario claramente se refiere al santuario celestial, por lo cual el Nuevo Testamento sí utiliza esa palabra de esa manera. Así que Cristo está en el santuario celestial, es ministro, es sumo sacerdote y es nuestro abogado e intercesor. Ese mensaje, la bestia, que detrás de la bestia está el enemigo, no quiere que se enseñe, no quiere que se comprenda. Porque si los creyentes comprenden este mensaje en su amplitud, profundidad espiritual, el diablo habrá perdido su poder. No solamente el diablo, sino también la bestia y todos los poderes de este mundo. El nuevo orden mundial, como lo llaman en este tiempo. Los gobiernos de este mundo no tendrán más poder sobre el templo viviente, el templo del ser humano, donde more el Espíritu Santo y donde esté el candelabro, esté los panes, esté la ley de Dios, la vara de Aarón, el vaso de maná y todos los demás utensilios. Nadie, ni el pecado tendrá poder, pero siempre será mal visto, perseguido, maltratado y perseguido. Así como tenemos un ejemplo del justo Job del Antiguo Testamento. Job era un hombre justo, santo, perfecto. En Job 1:7 encontramos ahí, era un templo viviente, santo, consagrado, limpio, puro. Pero ¿qué aconteció? Registra el comienzo de un diálogo entre Dios y Satanás, que pareciera haber sido motivado por la acusación de Satanás de que Dios no tenía seguidores fieles en la tierra. Satanás dijo que en la tierra no hay templos vivientes. Pero Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió, ¿acaso teme Job de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Le dijo, Job está cercado de todas las cosas, tiene un cerco. El santuario también tenía un cerco. Y ya vamos a estudiar acerca del cerco del santuario. Ese es lo primero que vamos a estudiar una vez que comprendamos la santidad del santuario que nosotros debemos llegar a ser. Así que Job estaba protegido por Dios. Pero Satanás le dijo, bueno, anda, prueba. Trata de derribarlo a ese santuario Job, a ese templo Job. Pero Satanás, ¿qué hizo? Satanás comenzó a derribar. Derribó a sus hijos, a las casas de sus hijos, a sus bienes de sus hijos. Y a la final también a la vida física de Job quiso derribarlo. Pero no pudo derribar su vida física, no pudo derribar su carácter, su mente, y no pudo derribar su vida espiritual. El templo espiritual no pudo derribarlo, porque estaba construido en base
al cimiento, a la piedra angular que era Cristo. Nosotros en el plan de salvación estamos llamados a esa vida. Hoy en día nada debiera derribarnos, ni las pandemias, ni las demás enfermedades peores que estas que vendrán de aquí. Por eso necesitamos ser templos vivientes. Entonces, vamos a ver en Conflicto de los Siglos 488. Dice así: muchos e intensos fueron los esfuerzos hechos para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura y copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley grabada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esta cita nos lleva a la historia, al origen del pueblo adventista después de 1844, cuando este pueblo adventista aceptó la verdad del santuario, y que en el santuario estaba la ley de Dios, y que en la ley de Dios estaba el sábado. Y cuando ellos santificaron el sábado y aceptaron un sábado santo con su dueño mismo del sábado, entonces la oposición se levantó. Y la oposición hasta hoy continúa. Todo el mundo religioso, a excepción de los adventistas, todos están contra el adventismo. Así que no es de extrañarse que quienes en años posteriores apostataron de la iglesia adventista usaron la verdad del santuario como punto de ataque. Después de 1844, muchos adventistas dejaron a la iglesia adventista porque renegaron de la fe del santuario y no estaban de acuerdo con estudiar el santuario. Y en resumen, no estaban de acuerdo a ser santuarios ellos. Les gustaba el pecado, el mundo, el amor al mundo. Sus corazones estaban dirigidos al mundo, sus afectos eran al mundo. Por eso ellos dejaron la iglesia y se volvieron los enemigos más acérrimos de esta verdad del santuario. Necesitamos saber la historia, hermanos, porque el que desconoce la historia está condenado a repetir. Cuán importante es conocer la historia. Por eso, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la mayor parte es historia. La historia es la mejor enseñanza. Por eso hasta los sabios de este mundo dicen, la experiencia es madre de la ciencia. Veamos, ya en 1860 encontramos al primer adventista, que era presidente de la Asociación de Iowa, Schnock Brinkerford, administrador de la Asociación de Iowa, que se apartó de la iglesia adventista por no estar conforme con la luz del santuario. 1860. En 1887, W.M. Cangri, pastor de influencia, teólogo, conferencista, dejó la iglesia adventista por convertirse en su acervo enemigo y crítico. Hemos estudiado un poco de este pastor Cangri, que se escandalizó
por el estudio del Antiguo y Nuevo Pacto que presentaron Jones y Wagoner en el Congreso de 1886, 2 años antes de 1888. Y por eso en 1887 renunciaron a la Iglesia. ¿Por qué? Porque no querían ser santuarios vivientes y no estaban de acuerdo en estudiar el santuario hasta comprender su significado espiritual. Ahora avanzamos. En 1905, Albion F. Ballinger, administrador de la misión irlandesa, orador, escritor, puso en duda la doctrina del santuario y renegó de la fe adventista en 1905. Continuamos. En 1930, William W. Fletcher, instructor de la Escuela Superior de Avondale en Australia, el que educaba a los misioneros, bajo el argumento de errores en la doctrina del santuario, renunció voluntariamente al ministerio. En 1931, Luis R. Conradi, administrador, escritor, vicepresidente de la Conferencia General por la División Europea, por dudas de la interpretación de Daniel 8:14, fue separado voluntariamente de la Iglesia. Este pastor Conradi aún era secretario de Elena White un tiempo. Casi toda su vida dedicó a la Iglesia Adventista, pero a la final tampoco se negó a ser un templo, un santuario viviente, consagrado, santo, limpio, puro, sin pecado. No aceptó que Cristo pueda morar en su templo, en su corazón. Ahora llegamos a 1945 a 1950. El doctor Desmond Ford, teólogo y un gran orador, comenzó a encontrar dudas y problemas exegéticos de la interpretación de Daniel 8:14, el santuario y el juicio investigador. Propagó una nueva teología, socavando la fe adventista. Prácticamente Dios ya no pudo hacer nada por la Iglesia Adventista organizada, porque en 1888 rechazaron a Cristo, a la luz verdadera, rechazaron a la verdad, rechazaron a ese Dios poderoso y quedaron en tinieblas, quedaron sin luz, sin protección, y comenzaron a desarrollarse las herejías, las falsas doctrinas, y perdieron el significado del santuario y del juicio investigador. Ahora, no es extraño que las ideas panteístas, surgidas a comienzo de la década de 1890 a 1900, expuestas y definidas tanto por los médicos como por los pastores, atacaron directamente esta doctrina fundamental del santuario. Fue en relación con esto que Elena White escribiera palabras de advertencia el 20 de noviembre de 1905. Más o menos 7 años después de 1888, Satanás suscitó o introdujo en la Iglesia Adventista una falsa luz, el panteísmo, utilizando a uno de los prominentes adventistas que se destacó poniendo en acción la reforma pro salud, el brazo derecho del tercer mensaje angélico. Me refiero al doctor Kellogg. Este famoso adventista conocido mundialmente, el doctor Kellogg, fue utilizado por el enemigo porque no hizo caso a las advertencias de Dios. Aún Dios le mandó una última advertencia
el sanatorio se quemó. Un ángel que vino del cielo puso una espada de fuego sobre aquel sanatorio donde trabajaban cerca de 1000 empleados, entre médicos y enfermeros y todo el personal en medicina. Dios lo incendió como una advertencia, pero este doctor Kellogg no hizo caso a la advertencia de Dios, y Satanás lo desvió, y él fue el promotor de la apostasía alfa en la iglesia adventista. Y la hermana Joy dijo: al final de este tiempo vendrá la apostasía omega, que será peor que eso. ¿Y cuál era esa herejía, esa falsa doctrina, ese falso evangelio? Era el templo viviente. Escribió un libro, El templo viviente. Y no solo quedó este asunto allí. La historia también nos demuestra que ese libro Templo Viviente estaba siendo preparado y estaba en las placas de la imprenta de la Riemann Herald. Entonces Dios amonestó de que ese libro no debía publicarse, pero como no querían obedecer, no entendieron la advertencia de Dios, los adventistas de ese entonces, los dirigentes, Dios igualmente mandó su ángel, dice. La hermana Juan en visiones de noche vio un ángel igual, estiró una espada de fuego a la imprenta, a la editorial Riemann Herald, se incendió y se quemaron las máquinas. Todos esos libros que estaban en la prensa, en las máquinas, se quemaron. Pero el doctor Kellogg, como era un hombre poderoso, donde recibía enfermos en el sanatorio de Battle Creek, enfermos, pacientes de todo el mundo, tenía mucho dinero y mandó a publicar de todas maneras ese libro, El templo viviente. Prácticamente Satanás se adelantó. Ese templo viviente era para confundir y hacer en contra del verdadero templo que Dios quería crear en los adventistas. Dios quería que cada adventista sea un templo viviente. Por eso quizás ni siquiera vale la pena utilizar esa expresión, esas palabras, el templo viviente, porque Satanás lo utilizó para mal. Por eso nosotros estamos utilizando el hombre un santuario viviente, para no confundirnos. El pueblo adventista fue contaminado con esa herejía, con esa apostasía alfa, hasta el día de hoy. Todo el pueblo adventista se contaminó. ¿Qué quiere decir eso? Para los hermanos que no conocen, mencionaremos brevemente. Esa doctrina que comenzó a propagarse en la iglesia adventista llevaba a comprender de que el adventista, el creyente, debe ser un templo viviente. Y enseñó de que no solamente es templo viviente el hombre, sino también los animales, las plantas, todas las cosas existentes, es un templo viviente. Es decir, enseñó de que Dios vive en la piedra, Dios vive en la planta, Dios vive en los animales, Dios vive en el hombre, Dios está en todas las cosas de su creación. Y no es de sorprenderse, hermanos y hermanas, hoy en día, en una forma camuflada, en una forma escondida, en una forma sutil, en una forma invisible para nosotros los religiosos, todo eso hemos recibido, esa enseñanza, se enseña en todas las iglesias, en todas las religiones. Daremos un pequeño ejemplo. Los predicadores, ¿cómo predican? Los predicadores también se han contaminado con esa doctrina satánica del templo viviente. ¿Qué dicen?
Nosotros somos hijos de Dios, dice. Dios mora en nosotros. Nosotros andamos con Dios. Dios vive en nosotros. Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Somos hijos de Dios. Y está basado así. Pero ¿cómo Dios puede morar en un pecador? ¿Cómo Dios a un pecador le puede guiar, le puede dirigir? ¿Cómo a un ciego le puede guiar? No puede guiarlo, a no ser que la persona reconozca que es diferente. El Espíritu Santo trabaja para llevar al arrepentimiento. A pecadores arrepentidos, sí. Allí sí Cristo mora, Cristo le dirige, Cristo le guía, Cristo le bendice. Si ellos oran a Dios, Dios responde su oración. Pero hoy en día, los predicadores, los maestros, enseñan un evangelio de ilusión, un evangelio de emoción, un evangelio barato. A Cristo lo han convertido en un Papá Noel. Dice, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar. Dios no puede dar nada a los pecadores. Pero no confundamos también. Cristo murió en la cruz para dar bendición temporal a toda la humanidad. Todos los seres humanos en el mundo cada día tienen asegurado el alimento, el vestido y el sustento. Eso no necesita el hombre pedir, solo es recibir, porque eso ya Cristo murió para asegurar, gracias a la muerte de Cristo. Pero Cristo murió especialmente para salvar del pecado. Esa salvación Dios no puede obligar a la persona. Si todos los creyentes en las iglesias, en los grupos, si todos son convertidos, entonces vale la pena enseñar y decir, Dios vive en nosotros, Dios está con nosotros, nosotros somos hijos de Dios. Dios nos bendice, Dios nos guía, Dios escucha nuestra oración, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer todo. Ahora sí valdría la pena. Pero ilusionar a los pecadores impedernidos, eso es engañar. Esa es la doctrina del panteísmo, que Dios puede morar en un pecador, con un corazón egoísta, con un corazón carnal, con mente carnal, con un ser humano que se dedica a las cosas de este mundo, porque es su ídolo. Ahí Dios no puede morar, el Espíritu Santo no puede morar. Pero el Espíritu Santo sí trabaja desde afuera, está llamando a esos pecadores, está buscándolos, está queriéndolos despertar. Día y noche Dios está trabajando para llamarlo, lo está buscando. Eso es otra cosa. Pero no puede entrar a la fuerza en el ser humano y morar allí. El ser humano tiene que estar dispuesto a morir. Así que pidamos a Dios sabiduría. Quizás los que estamos estudiando no podemos entender realmente qué es panteísmo, pero en pocas palabras, en forma de expresarme, eso es lo que les puedo alcanzar. Pero Cristo les puede enseñar, el Espíritu Santo les puede hacer entender. Nosotros no queremos enseñar el panteísmo. El hombre, un santuario viviente, es totalmente diferente. El creyente tiene que ser santo, limpio, puro, para que Dios more en él, para que el Espíritu Santo more en él. Ese es el Evangelio de salvación. Ese es el santuario viviente que tendrá poder en este tiempo. Entonces la hermana White, en aquel tiempo, en 1905, dio esta advertencia. Cristo en su santuario, página 14, dice: a los médicos, misioneros y pastores que han estado bebiendo de las sofismas científicos y las fábulas engañosas contra las cuales han sido advertidos, les digo, sus almas están en peligro. El mundo debe saber dónde están parados
y donde están parados los adventistas del séptimo día. Dios llama a todos los que han aceptado estos engaños destructores del alma a que no vacilen, mas entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, seguidlo. Así la hermana White advirtió, porque es una doctrina engañosa. Porque si sigue esa doctrina, prácticamente va a llegar a la destrucción. Así como aquella casa que construyó el hombre insensato, en la tormenta, en la crisis cayó. Eso es lo que advirtió la hermana White. Sigue diciendo, Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga a la mente carnal. Elimina su poder rector del corazón de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De ese modo extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. Así que el panteísmo no tiene poder, porque Dios no puede morar allí. Ellos lo han confundido en que dice toda la naturaleza, todos los seres humanos se mueven en Dios. Dios es el que les da el sustento, Dios les da todo lo que necesitan para poder seguir viviendo en este mundo. Pero eso no es la salvación, con eso lo confunden. Y eso, como dice aquí, lleva a la destrucción. Cuando llegue la crisis, su vida física se derrumbará con las enfermedades, con el hambre, con la violencia, con los poderes de este mundo, caerán. Y su vida espiritual, su vida mental, su carácter no soportará la persecución, la oposición. Y su vida espiritual no existirá. Solo el hombre espiritual puede estar firme con el amor de Dios. Eso no existirá. Por eso necesitamos a Cristo, nuestra justicia. La página 53 del libro El otro poder dice, en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías. Tales son la doctrina que no hay un santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no es en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos días, en los últimos 50 años? Entonces habrá enseñanzas que negarán que la doctrina del santuario, negarán que en el cielo no hay santuario, Cristo no es intercesor, negarán que nosotros no podemos ser santuarios vivientes. Dirán que nosotros somos imperfectos, nosotros somos pecadores y no vamos a poder vivir sin pecado, sin pecar. Difícil vivir una vida santa, dirán. Esa es la doctrina que el enemigo hoy dice va a propagar por todo el mundo religioso. Aún la Biblia nos habla en Daniel capítulo 7. No podemos dejar de pasar por alto esta enemistad contra el santuario. Daniel capítulo 7 dice, el enfoque principal de Daniel 7 se encuentra en un cuerno pequeño. Daniel 7 nos habla del cuerno pequeño, un poder religioso malvado que habría de oponerse a Dios y persuadiría a su pueblo.
Los adventistas entienden que este cuerno pequeño representa el papado. En la visión de Daniel capítulo 7, las actividades del cuerno pequeño son restringidas a este mundo. Pero la resolución del conflicto ocurre en el cielo, en la forma de un juicio en el cual Dios preside, rodeado por millares de ángeles. Este juicio condena al poder religioso apóstata, representado por el cuerno pequeño. El juicio también vindica al pueblo de Dios y entrega los reinos de este mundo al Hijo del Hombre y a su pueblo. Esto es una imagen en miniatura del conflicto entre el bien y el mal, y el gran conflicto y su resolución final. Allí encontramos en Daniel capítulo 8, 7 y 8, pero en el 8 leeremos el versículo 9. Dice, uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este cuerno pequeño echa por tierra el santuario. 13. Entonces un santo que hablaba a otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo, dice, el santuario va a ser pisoteado? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado, respondió el otro santo. Daniel 8:14. Así que el cuerno pequeño es el que lucha contra el santuario. Como dijimos, el verdadero santuario es Cristo, es Dios. La copia, el santuario, el templo de Jerusalén. El verdadero santuario donde intercede Cristo está en el cielo. Y nosotros también somos llamados a ser santuarios vivientes. Pero el cuerno pequeño en el mundo ha luchado, siempre sigue luchando. Ahora su poder se está haciendo más grande. Ha crecido ese cuerno pequeño hoy. Son los poderes de este mundo. Como dijimos, lo llaman el nuevo orden mundial. Es el nombre moderno que le han puesto. Que ya ha demostrado su poder, que con una ley nos puede manejar, nos puede dominar a todo el mundo. Nos puede encarcelar en nuestras casas, nos puede privar del trabajo, nos puede privar de ir a la iglesia, nos puede privar de predicar el Evangelio, nos puede privar de todas las cosas. Esto ya lo hemos visto con nuestros ojos. Pero el problema es que como los judíos estamos viendo con nuestros ojos físicos, pero nos cuesta creer, somos incrédulos. Por eso en Daniel 8 el cuerno pequeño de Daniel representa el mismo poder religioso malvado. Además de perseguir al pueblo de Dios sobre la tierra, el ataque del cuerno pequeño en el capítulo 8 llega hasta Cristo, el príncipe de los ejércitos. Y el ataque especial del cuerno es destinado al santuario celestial del príncipe y su plan de salvar a los seres humanos del pecado. El papado que sostiene doctrinas que socavan la enseñanza bíblica de la salvación. Por eso en Apocalipsis 12 describimos que el poder que está detrás del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 no es otro que Satanás mismo. Daniel nos asegura que el juicio investigador emitirá una sentencia contra el cuerno pequeño. Y en favor de los santos del Altísimo, Daniel 7:22, Apocalipsis hace eco de este juicio favorable y dice, justo eres, oh Dios, que eres el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que Dios vindicará su justicia en el juicio investigador. En el juicio investigador, como hemos estudiado, los santos serán juzgados dignos de vida eterna y sus pecados serán limpiados, borrados en el santuario celestial, y también el sumo sacerdote Cristo
en el corazón, en la mente, purificará al hombre espiritual completamente y recibirá la lluvia tardía y enfrentará al cuerno pequeño, enfrentará a la bestia y a su imagen, al poder papal y a los poderes religiosos de este mundo, con el mensaje de la justicia por la fe, con el carácter de Cristo. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad por haber aprendido algunas cosas más. Y el Señor tiene preparado cada día un nuevo pan, un nuevo maná. Necesitamos maná fresco cada día para que nuestra fe pueda crecer, para que lleguemos como Jacob a una total rendición de nuestra vida. Reconocer que nosotros en este mundo no podemos hacer nada, no podemos llegar a ser perfectos, santos, justos, buenos, y necesitamos morir, necesitamos ser echados en el polvo para que Dios pueda reconstruir en base, quién sabe, a 43 cromosomas nuevamente, un hombre nuevo, un nuevo templo, para morada del Espíritu Santo y para que podamos permanecer firmes en este tiempo de crisis. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana estaremos estudiando las demás aplicaciones de la palabra santuario. Solamente hasta aquí hemos estudiado la aplicación a nuestro cuerpo, a nuestro templo que está destruido y necesita ser construido. Gracias por vuestra atención. Amén.